El objetivo de este video es poderte platicar toda la historia completa sobre cómo surgió la primera célula de impacto, Tecnofibers. Fue un proceso muy interesante en donde uno de los objetivos que yo tenía en ese momento era poder crecer. No inició como una gran innovación, una gran idea, un gran análisis. En ese momento apenas estaba conociendo la metodología y empezaba a implementarla en mi compañía del impacto y de cómo poder mezclar la innovación con la tecnología, con la sustentabilidad. Pero este proyecto de Tecnofiber surgió por mi necesidad en ese instante o en ese momento de crecimiento de la compañía, de que yo pudiera crecer la empresa de una manera vertical y poderme seguir integrando. Yo lo primero que pensé fue, ¿cómo le hago para crecer más? Entonces estaba como en un sándwich, estaba en la parte del medio de la industria. Yo no sabía si podría crecer más hacia arriba, no me quedaba muy claro el cómo, entonces decidí empezar a explorar la parte inferior o la parte de abajo, que era todas estas fibras que yo ya transformaba y que yo ya vendía y hacían otros tipos de acabados, pues cómo podía hacer yo eso, pero aquí en México. Cómo podía yo desarrollar esa tecnología para México, en México, con la materia prima de aquí. Entonces empecé a conectar algunos puntos y lo primero fue que me di cuenta que la materia prima para poder hacer estas fibras podía venir de las botellas de plástico, botellas de PET exclusivamente, de cualquier color, era algo indistinto. Y una vez que decidí enfocarme ya en el proyecto, me empecé a meter profundo y eso es parte de la metodología, que es entender primero cuál es el problema que quieres atacar. Y para mí el problema no era este combate contra el plástico, al contrario, sino era cómo yo crezco en la compañía y también se vale, porque hay innovaciones que surgen del interior de tu empresa o hay innovaciones que las puedes buscar afuera, resolver algún problema que esté por ahí y tú poderlo ir mejorando o ir atacando ese gran problema. Y entonces yo me di cuenta que el plástico era un gran generador de materia prima para este proceso en particular y continué explorándolo. Entonces empecé a hilar la tecnología con el proceso, con la materia prima. También investigué un poco pues, en internet y me di cuenta que el plástico, las botellas exclusivamente de plástico, en México siempre estamos compitiendo por el top 3 de consumo de refresco y de agua embotellada. Entonces, pues la cantidad de plástico en México es no cercana a infinito. Y una vez que tenía ya definido también eso, entonces ya sabía qué quería hacer, que era integrarme verticalmente, ya sabía qué quería desarrollar, que era una tecnología para transformar algunos tipos de materias primas en estas fibras textiles que ya necesitaba. Y el tercer paso era entender que esta materia prima que yo necesitaba, México era un gran generador. ¿Por qué no hubiera tenido sentido si México hubiera sido un país pequeño en donde no tuviera yo este suministro o tuviera que traerlo de otro país? Se iba a complicar bastante. Y también el consumo de las botellas y de los refrescos en botella de PET, pues iba en claro incremento, ¿no? Entonces ya tuve esa parte clara y empecé a explorar quién me podía desarrollar esa tecnología. Para eso empecé a ir a Asia en diferentes ocasiones buscando un proveedor que me pudiera ayudar pues a desarrollar esa tecnología, pero en escala pequeña, ¿no? Ya que yo movía alrededor de 100 toneladas mensuales y pues mi objetivo era poder por lo menos tener una tecnología o equipo de línea de producción que me ayudara a resolver o a tener esos 100 toneladas mensuales y la gran mayoría inmediatamente me decían que no era viable, que los costos no daban, que los procesos eran muy complicados para tan poquito output de producción. Entonces empecé a buscar más y más opciones, tampoco no hay tantas opciones de proveeduría, entonces uno de ellos me dijo, sabes que lo más pequeño que yo te puedo hacer es de 8 toneladas y para mí se me hizo ideal porque números rápidos yo decía, pues 8 toneladas diarias por 30 días al mes, pues son 240, ¿no? 8, 16, 24, 240 toneladas, de las cuales yo ya consumo 100, pues salgo a vender las otras 140, ¿no? No lo vi tan lejano. Y una vez que dije, va, empecé a explorarlo a profundidad con el proveedor, empezamos a ver espacios en donde podía quedar, si tenía algún lugar disponible, de preferencia tenía que ser una nave propia porque pues ponerlo en otra nave rentada cuando es un proyecto de tanta inversión es un riesgo muy alto. Y una vez que ya definimos eso, empezamos a ver la parte económica en donde yo pues estaba lejos, ¿no? Del objetivo y exploré ese proyecto durante 6 meses de manera constante, yendo con clientes que a mí ya me compraban y decirle, hoy te invito al proyecto. Iba con otros tipos de clientes y me pasó una ocasión en donde fui con un cliente en que ya me compraba bastante y él tenía la nave, prácticamente la tenía nueva, en donde yo le dije, oye, pues en esta nave nueva que tú tienes aquí puede quedar, si te animas, inviértele.
Y en ese momento en la reunión, pues me hizo algunas preguntas, todas se las pude resolver y lo primero que hizo fue hablarle a un muy amigo de él del golf y le preguntó, oye, ¿qué te parece este proyecto? Y prácticamente pidiéndole consejo para invertir y no sé qué le habrá contestado y nada más me dijo en cuanto colgó la llamada, pero enfrente de mí me dijo que está muy difícil. Entonces, pues digo, como esas bateadas tuve muchas, es algo que también tú te vas a encontrar constantemente en este tipo de proyectos porque pues la gente lo primero que tiene en la mente es el no, y todos somos muy parecidos, que tenemos siempre muy cercano el no y la complejidad que tendría desarrollarse, la inversión, y hay muchos factores. Entonces busqué con varios bancos, yo ya tenía buena relación con uno pequeño, pero que estaba también en crecimiento, es Banregio, y ahí les presenté el proyecto y me dijeron, pues suena interesante, pero pues nunca has pedido tanto dinero, ¿no? Entonces, eh, necesitarías dar un brinquito más en los créditos que te hemos dado para podernos sentirnos pues, tranquilos otorgándote tanto, ¿no? O un crédito tan grande, de los cuales ellos tenían que poner el 33, yo otro 33 y el otro 36, pues me iba a persinar para buscarlo, ¿no? Y pues aceleré las cosas, se dieron, tuve que hacer un proyecto, tuve que dejar muchas propiedades en garantía, la casa de mis papás, entonces tuve que hacer una apuesta muy grande, pero empezó a caminar el proyecto, me dieron el crédito prácticamente en un lapso de 3 meses. Ya cuando tenía la parte de Banregio más mi parte, pues me tuve que deshacer de muchas propiedades que tenía para poder invertir más al capital que yo necesitaba porque estaba lejos de conseguir el total. Y también ahí empecé a tener muchos errores de planeación porque, como bien dicen en los negocios, no es bueno que mezcles la emoción con la toma de decisiones. Y fue uno de los primeros errores que yo empecé a cometer. Prácticamente dejé que la emoción me ganara y no empecé a hacer un buen análisis. Me dijeron la máquina o la línea de producción con la tecnología vale X dinero, digamos un peso, y yo necesitaba otros dos, pues yo iba a poner otro peso más otro que me hacía falta, ¿no? Entonces yo creía que con el puro peso que costaba el equipo, con eso era suficiente, más un poquito más de la traída, más la importación, la aduana, el IVA, etcétera. Pero yo creí que se la libraba, pero no pregunté detalles porque tenía experiencia con algunas maquinarias y líneas de producción, pero nunca con algo tan grande y tan desarrollado. Y al final era una tecnología nueva, entonces ahí lo que sucedió fue que cuando avanzó el proyecto, a mí primero me dijeron, con 4 contenedores estás listo para poderlo llevar a México, todo lo que te hagamos o desarrollemos. Y cuando ya estaban listos, pues el resultado fue que en lugar de 4 eran 14 contenedores. Entonces eso nos llevó a otro reto muy diferente, que era cómo consigues más inversión de la que ya te hacía falta. Para en lugar de tener que importar 4, tienes que importar 14 y todo eso se multiplica porque por cada contenedor son más gastos aduanales, es más valor de IVA, todo se va multiplicando. Y otro nivel de complejidad más es, aparte de 14 contenedores, muchos de esos contenedores son especiales. Unos que sean open top, otros que no tengan puertas, otros que diferentes funcionalidades en donde si un contenedor, por decir un ejemplo, en su día normal vale $2,000, uno de estos especiales puede llegar a valer $20,000, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ya no puedes estivar más arriba, entonces te cobran toda la hilera de los contenedores que no se puede traer el barco. Y pues todo eso se fue como sumando de capas de complejidad al proceso del desarrollo de la tecnología y sobre todo al dinero, ¿no? Al presupuesto mal planeado y presupuestado que yo tenía. Y cuando llegó noviembre del año 2017, no, del 2016, perdón, noviembre del 2016, pues yo tenía ya una parte del pago hacia el banco, del banco, perdón, y de mi capital hacia el saldo de los equipos. Y en ese noviembre fueron las elecciones de Donald Trump contra Hillary Clinton. Y ahí la ejecutiva que me asesoraba de Banregio en los tipos de cambio me dijo, yo te sugiero que lo pagues de una vez para que no tengas volatilidad y no tengas pendiente, que pierdas pendiente durante la noche. Y pues también nuevamente mi emoción de tener todo bajo control, pues se apoderó de mí. Le dije, no, no creo que gane Donald Trump y tú no te preocupes, mañana los compramos. Y me acuerdo que estaba exactamente en 18.35 como me los ofreció. Hubo como unos 20 minutos cuando cerró la banca que se fue como a 18.11 y dije, ya todo está tranquilo porque salieron los primeros resultados y parecía que Hillary iba a ganar. Y en unos minutos empezó, ya me acuerdo que iba yo a mi casa y empezaron las noticias todo al revés y todo en sentido contrario. Y todo fue Donald Trump, Donald Trump, y yo ya estaba
a las 11 de la noche en mi casa viendo las noticias, ya viendo que ya había perdido Hillary Clinton, con el dólar a 21 pesos, cosa que pues si tú pierdes ahí 3 pesos de diferencial de tipo de cambio, pues lo tienes que multiplicar directo contra el costo total de la inversión, y eso me complicó todavía más porque aparte de inflarse el presupuesto original, todavía tienes que volver a inflar todos los costos de traer la maquinaria. Y así pasó, entonces tuve que se hizo otro hoyo más grande, ya llevábamos 3 hoyos, uno los contenedores, otro los costos de importación que se incrementaban, y el otro pues se incrementó muchísimo por la diferencia del tipo de cambio. Una vez que pasamos esa etapa, pues yo tuve que ir como recortando o tomando el presupuesto que tenía para poder ir solventando lo que ya tenía que ir pagando. Me traje los equipos y la maquinaria, y cuando llegan aquí vuelve a surgir otro tipo de error de mi parte, que es, pues ya los tengo aquí, ahora que sigue, es que ahora tienes que tramitar la visa para los ingenieros que te deben hacer la instalación. Y le dije, pues ¿cuántos ingenieros son? 14, 13 o 14 ingenieros, ¿no? Uno especializado para cada tipo de proceso. Y ahí es donde todo empezó a cobrar, digamos, un ritmo mucho más lento, porque ahí perdí prácticamente 6 meses en los trámites de las visas. Tuve que ir nuevamente a China a poder tramitar otras visas en especial, o a poder meter presión un poco a los consulados de allá, que pues a veces no tienen mucha prisa, o antes no tenían mucha prisa, y eso me fue complicando más con el proceso, y llegó el punto en donde ya tenía como unos 6, 8 meses de atraso, pero el problema que yo estaba presentando era que yo tenía mi negocio operando mientras le iba tomando cosas para ir pagando este proyecto nuevo, y este otro se iba haciendo más flaquito, iba perdiendo competitividad, iba perdiendo presupuesto, entonces me iba haciendo más chico porque iba solventando los gastos de este nuevo que no avanzaba, pero aún así generaba algunos gastos. Y ya cuando logré darle la vuelta, que empecé a traer a los ingenieros, empezó a tomar ritmo, pero pues me empecé a ver un poco presionado por la parte de presupuesto que yo había tomado y que no libraba, ¿no? Entonces, por azares del destino lo fuimos logrando, lo solventamos con algunas estrategias que tuvimos que hacer internamente, y obviamente se vio muy sacrificado el negocio original. Arrancó la planta año y medio después, nos trajimos a los ingenieros, muchos se terminaron yendo, solamente se quedó uno de arranque, y este proceso pues es un proceso muy avanzado, y también la tecnología es muy compleja porque el origen de la materia prima es una materia prima reciclada. Entonces, eso eleva en bastantes proporciones la complejidad, porque cuando viene un residuo o una materia prima de la basura, pues trae muchos contaminantes que pueden ser, en este caso, PVC, metales, maderas, otros plásticos, botellas degradadas, de baja calidad, etcétera, etcétera. Y todo eso va complicando que tú puedas hacer una buena calidad de materia prima. Y México, por ser un país que no tiene bien desarrollada toda la infraestructura para hacer todos los desperdicios y residuos, o para gestionarlos correctamente, uno de los problemas es que la materia prima viene muy mala en calidad. Entonces, si tú quieres algún día producir algo como se produce en otros países en donde tienen una buena infraestructura de gestión de residuos, en México no sucede. Entonces en México dura mucho tiempo la basura enterrada, mucho tiempo al sol, entonces eso merma mucho a la calidad final que puedes producir. Ya después de mucho esfuerzo, fuimos haciendo muchas instalaciones, prácticamente renovamos todos los espacios en donde la planta quedó instalada. Era una nave tradicional y sencilla, nueva, pero era común y corriente, digamos, como las naves que se construyen hoy en día, y acá tuvimos que hacer muchísimas adaptaciones, como construcciones en el edificio. Construimos un edificio de 4 niveles, unos secadores que son muy importantes para el proceso, es la parte inicial. También tuvimos que hacer unas columnas súper robustas, entonces tuvimos que hacer de todo tipo de modificaciones, tanto estructurales, de albañilería, de procesos, aire comprimido, electricidad, agua, etcétera, ¿no? Entonces, todo, pues, ahorita yo te podría decir que este tipo de retos son los que a mí me apasionan, y me gusta mucho esta etapa de arranque de los proyectos, porque la parte compleja, tanto técnica como operativa, es algo que me reta mucho aprenderlo, y es algo que tú también puedes aprender cuando te pones un problema, o un problema a resolver, o un proyecto tan ambicioso. Desde el punto de vista del cerebro tiene cierta elasticidad, y puedes llegar a aprender cosas que antes no te hubieras imaginado aprenderlas, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces que si soy ingeniero, que si estudié ingeniería o mecatrónica, y no, o sea, solamente soy administrador de empresas, y pues por azares de la vida y del destino me tuve que meter de lleno a estos procesos y entenderlos a profundidad, porque si no los entendía yo
iba a ser muy complejo que después yo pudiera tomar la dirección de lo mismo, porque la gente me iba a decir lo que ellos creían o veían, pero yo no iba a saber interpretarlos, ¿no? Entonces, cuando desarrollas las tecnologías o este tipo de retos de impacto, de sostenibilidad, de tecnología, de inteligencia artificial o de innovación, es muy importante que el fundador o el desarrollador del proyecto se meta de fondo a poderlos resolver y entender. Otro de los temas importantes que nosotros fuimos resolviendo fue que cuando arrancamos, el ingeniero principal que venía a realizar el arranque y la capacitación al personal nos dijo, pues ya arrancaste, si antes me pagabas $4,000, ahora me vas a pagar $10,000, ¿no? Entonces, pues obviamente me sacó de mis casillas, se me salió el presupuesto y no me di bien, entonces nuevamente me ganó la emoción, pero en esta vez una emoción más como de orgullo. Yo le dije a mi equipo, pues ¿cómo ven? No, pues nosotros lo hacemos, pero nosotros lo hacemos, no estábamos listos, no conocíamos a fondo la tecnología y eso hizo que yo tuviera una curva de aprendizaje muy grande. O sea, prácticamente la buena calidad la saqué desde el primer día, pero la logré estabilizar hasta los 6 meses después, cosa que yo creo que teniendo al ingeniero, aunque haya haber hecho un sacrificio, quizá no hubiéramos quedado en los $10,000 mensuales, pero hubiéramos podido quedar quizás en algún tipo de negociación intermedia y eso nos hubiera ayudado a que en lugar de llevarlo a 6, 8 meses la estandarización de la calidad, quizás hubiéramos estado en 3 meses, ¿no? Y bueno, aún así lo logramos arrancar, tuvimos muchísimo éxito, tuvimos un repunte impresionante en el mercado, nos ganamos prácticamente toda la capacidad productiva del equipo, la llevamos al 100%, todo el mercado empezó a darse cuenta que ya éramos un jugador serio. Y ya de ahí otro de los retos importantes que a mí me gustaría compartirte es entender como fundador o como dueño de negocio hasta dónde llega tu aportación de valor, porque muchas veces tienes un cierto límite hasta donde tú realmente sigues aportando valor, porque para mí el dueño de negocio o el fundador o el director tiene que estar siempre 2 o 3 capas arriba de lo que el negocio opera hoy. O sea, es decir, si tu negocio hoy genera $1,000,000 al mes, tienes que tener un director o tienes que ser un dueño de negocio que tenga la capacidad de manejar 3 o 4 millones de pesos en ventas, ¿no? Y así es ese nivel. Y como yo me enfoqué tanto en la instalación, en la puesta a punto, en el escalamiento de la calidad, en establecerla y tomé muchos roles operativos, siento que digamos, la parte directiva quedó vacante y no la gestioné correctamente y no me actualicé en cómo podía yo dirigir la compañía. Entonces llegó un punto en donde yo ya la había llevado a un punto muy alto y ahí es donde yo tuve que haber tomado la decisión de entregar la estafeta o la batuta a un director que tuviera todo el expertise para poderlo hacer, cosa que eso no lo supe hacer a tiempo y nos complicó en la parte de toma de decisiones posterior. Y pues bueno, al final es un negocio muy rentable, es un negocio que te genera mucha apertura de puertas, te deja escalar, te deja llegar a nuevos lugares, te deja poderlo exponer de manera impresionante en todo el país y es algo muy, muy positivo. Eso y más es lo que puedes lograr con una buena tecnología, con una buena innovación, con una buena sustentabilidad y esa es la fórmula que yo implemento para crear impacto. Y ahora te voy a platicar muy rápido cómo funciona el proceso. Lo que nosotros hacemos primero es hacer todo un acopio mediante convenios, compras y recepción de materia prima PET. Esto es exclusivamente botellas, pero puede ser una gran variedad de botellas, por ejemplo, preformas. Esto quiere decir antes de formarse las botellas ya hechas, pueden ser botellas post-consumo, que ya alguien las haya tomado, comprado y tirado a la basura y se recupera nuevamente, o postindustriales, que son las que salen con algunos detalles de calidad en las plantas de producción en donde se generan nuevamente estas botellas. También nosotros recibimos ya las hojuelas listas, que hay empresas que deciden lavarlos por su propia cuenta, aunque ahí siempre llegan con algunas cuestiones de calidad. Cuando te llegan estos materiales siempre tomamos la lupa y lo vemos muy a profundidad, porque normalmente cuando te llegan estas opciones u oportunidades es porque traen algún grado de contaminante que no alcanzaron ellos a hacer una buena selección. Entonces recibimos todo tipo de botellas de donde sea, desde centros de acopio, pepenadores, universidades, empresas que gestionan residuos y recolectan basura. Entonces, de donde podamos conseguirlo, tenemos una capacidad productiva de 500 toneladas al mes. Lo primero que hacemos es recibir estas botellas, las pasamos por una banda de selección y empezamos a seleccionar todas las botellas que sí entran, porque hay botellas que parecen PET pero no lo son, o que son PET pero traen una etiqueta pegada de PVC, que en alguno de mis videos ya lo platiqué anteriormente. Entonces,
Eso lo que genera es que nosotros hacemos una muy buena selección visual todavía de las botellas de PET. Entra a un molino, el molino nos lo muele completamente la botella con su etiqueta y su taparrosca, y después pasa por unas tinas de flotación en donde lo que hace es por peso el PET se hunde y el material que viene siendo la etiqueta, la argolla y la taparrosca flotan y se van dirigiendo hacia otra etapa del proceso. Eso lo realizamos 3 veces y después entran en unas tinas en donde parecen como una especie de lavadora. Tenemos una temperatura de 70 grados, entonces ahí lo que queremos es despegarle ya a la juela, despegarle todo tipo de pegamento y todos estos materiales que pueden traer adheridos o el jarabe del refresco, y pasa a otra tina última de flotación y ya posteriormente a un proceso de secado y caen en un jumbo de 800, 900, una tonelada de peso, y ahí es donde nos llegan a nosotros, este proceso nos llega a la planta y estas hojuelas la metemos por unos secadores, que estos secadores son unos secadores muy grandes donde le caben 2 toneladas a cada uno y se están secando por todo el tiempo durante 8 horas a 165 grados. Cuando ya está seco y listo, nosotros lo sacamos, lo metemos unos carritos y lo metemos al proceso de extrusión. Lo que hacemos en el extruder es que el extruder nos ayuda a altas temperaturas, más o menos 280 grados, 285 grados, fundimos las hojuelas de PET, que son como hojuelitas pequeñas, como pequeños cornflakes, los fundimos, lo creamos prácticamente líquido como una miel y lo empujamos a través de unas posiciones que le llamamos espreas. Estas espreas ayudan que con la presión que viene el PET líquido pasa a través de unos filtros y empieza a salir por la parte de abajo ya los filamentos formados. Entonces de ahí los filamentos lo pasamos a otra línea en cascada, digamos que en caída libre, en vertical, y cae hacia un equipo que le llamamos winding, que este winding lo que hace es atrapa todos los filamentos y hacemos una cuerda. Ahí es en esa parte del proceso donde hacemos la cuerda, es donde termina la etapa 1 del proceso productivo de la fibra. Ya que nosotros tenemos los 40, 45 botes con toda la hilatura o con el filamento grueso o con la cuerda gruesa, hacemos un proceso que le llamamos estirado, entonces vamos tensionando esta fibra durante 3 veces. De 1 metro terminan saliendo casi 3 metros y medio de hilatura. ¿Por qué? Porque lo adelgazamos, le agregamos algunos aditivos, agua caliente, vapor, etcétera. Lo que buscamos es que esta fibra deje de estar rígida y empiece a estar suave, y también que se adelgace al ritmo, perdón, al grosor que nosotros buscamos, porque hay diferentes grosores de las fibras. Y una vez que pasa por estos estirados, lo pasamos por una rizadora, que la rizadora le hace una tecnología muy parecida a lo que hacemos nosotros con las tijeras cuando vamos a poner un regalo, que le hacemos así a los listones y se enchinan. Es lo mismo que hacemos con la fibra. Pasa a la parte de arriba y se corta en pedazos de 64 milímetros. Después pasa a través de un horno donde dura 12 minutos en el interior del horno se empieza a secar y sube hacia la prensa, y en la prensa hacemos pacas. Sale una paca promedio cada 18 minutos o 15 minutos y hacemos pacas de 200 y poquito más de kilos, ¿no? Entonces ahí es donde termina la parte del proceso, ahí es donde hacemos todo el proceso productivo. Tenemos una capacidad de 500 toneladas mensuales. Es una planta en donde aprovechamos basura, la convertimos o la transformamos en un producto de valor agregado, en alfombras, en fibras textiles de uso diario, en fibras para textiles, en rellenos de muebles, rellenos de blancos, y carpetas asfálticas también, para que no se mine, la tierra no absorba el agua del concreto cuando se hacen estas carreteras. Entonces tiene muchos usos, hemos identificado más de 17 usos totales, y es una tecnología muy versátil, es muy buena, y sobre todo lo que logramos es crear un impacto positivo, porque de esta manera evitamos que todas estas botellas, que nos especializamos en las botellas de color, verdes, cafés, negras, amarillas, moradas, etcétera, terminen de otra forma en los basureros. Y lo hemos visto, también tengo otros videos en donde comparto cómo todas estas botellas, como no tienen mercado, se terminan yendo a un relleno sanitario, y eso es lo que nosotros evitamos. Hablamos con los centros de acopio, pepenadores, empresas, y les informamos que nosotros sí tenemos la capacidad de procesarlas y transformarlas, y ahí es donde hacemos un proyecto de impacto. Y para finalizar, eso es lo que yo te quiero compartir, que esa es la posibilidad. Suena muy complejo, lo es, o sea, no es nada fácil este tipo de proyectos, pero así como puedes crear un proyecto de impacto de tal escala, de más de 100 empleados, de más de 500 toneladas mensuales, de mucha inversión, es
lo puedes llevar a una escala pequeña en tu compañía en la que estás hoy, en tu proceso de consultoría, en tu proveeduría, en tu centro de acopio, en cualquier tipo de proceso. Esta metodología no está encajonada o encasillada solamente si quieres hacer proyectos de sustentabilidad, no, sino que también puede ser para innovación, para tecnología. Digamos, es una mezcla de los tres en donde todos tienen un poquito de todo, pero lo interesante aquí es que, te repito, no importa en qué proyecto estés, no importa en qué industria estés, no importa si vendes artículos de lavandería o insumos médicos o, no sé, productos para la construcción, eh, cualquier tipo de perfil, de industria, de proyecto, tiene la capacidad de poder implementar esta tecnología y eso es lo bueno y eso es lo positivo y sobre todo te sales un poco de la rueda, como le llamo yo, la rueda del hámster, que estamos todo el día intentando alcanzar a la competencia y ya te copió y ya se trajo otro producto más barato importado y el tipo de cambio te afecta y la empresa te cambia por 50 centavos y los clientes no te quieren cerrar las ventas porque el otro ya le dio más barato. O sea, todo ese tipo de lucha de día a día quiere decir que no estás creando el suficiente impacto, no estás innovando lo suficiente, no tienes una buena propuesta de valor en tecnología. Entonces, todas esas complejidades son las que este modelo soluciona y te da una mayor ventaja y una mejor propuesta de valor que te va a ahorrar más tiempo y una ventaja competitiva también. Y no vas a estar cada 6 meses teniendo que transformarte y volviendo a innovar porque es lo que buscamos, resolver problemas tan complejos que desde ahí ya tenemos un filtro en donde muchas empresas y emprendedores se salen. Porque estos grandes problemas no todos le apuestan a resolverlos, pero son muy rentables y son posibles de resolver. Entonces, si te interesa, pues da clic aquí abajo. Tengo un link en donde voy a impartir una masterclass que me gustaría que participaras. Es libre, puedes hacer las preguntas que tú quieras, interrumpirme en el momento que tú quieras y me gustaría poder seguir platicando de esto porque pues, es una manera de poder crear un impacto positivo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras industrias. Entonces, aquí te espero. Muchas gracias.